vamos a comenzar, ¿vale? Esta clase de hoy, en el que nos vamos a centrar, como no, en toda la parte estructural del Evangelio de San Mateo. Así que comenzamos poniéndonos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a profundizar en tu Santo Evangelio, en este Evangelio que tu discípulo San Mateo nos ha regalado, para que podamos conocerte más y amarte más. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues regresamos de nuevo a nuestra materia, a nuestros temas de teología, de sinópticos. Y hoy, pues bueno, lo he dicho antes aquí en general, y lo digo a las personas que nos estáis siguiendo por las redes sociales, hoy no me quito el chaquetón. Hace mucho frío y no me quito el chaquetón. Así que vamos a intentar de profundizar y en esta realidad de este Evangelio, que curiosamente es el Evangelio, a ver, el de Lucas, ya lo veremos la semana que viene, no, la siguiente seguramente. El Evangelio de Lucas es un Evangelio muy conocido en cuanto a la experiencia eclesial, no sé cómo explicarme, ¿no? En todo lo referente a ver, es decir, cuando pensamos en el Señor que nosotros tenemos en nuestra mente, ojo, cuando tú piensas en Jesucristo, ese Jesucristo que es amor, que es misericordioso, que curaba a las personas que venían enfermas, que perdonaba a los pecadores, es el Jesucristo que nos viene por medio del Evangelio de San Lucas. Ya lo veremos por qué. Pero si tenemos que tener referencia a los dichos y hechos de Jesús, principalmente nos acogemos a este Evangelio. Es un Evangelio muy popular porque lo que son los dichos del Señor, de lo que el Señor decía, San Mateo lo pone de tal manera que es mucho más fácil, es mucho más didáctico, entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya iremos viendo por qué él lo hace de una forma poniendo antítesis, poniendo similitudes. Por ejemplo, las bienaventuranzas, cuando hablamos de la bienaventuranza, la cogemos de aquí: bienaventurados los pobres del espíritu, porque ellos es el reino de los cielos; bienaventurados los que es manso y manto, porque de ellos. Es decir, así lo hace, lo pone el evangelista San Mateo. Lo hace de tal manera que uno se queda ensimismado y rápidamente capta y hasta te lo memorizas, y ahora veremos por qué. De forma que vamos a adentrarnos en este evangelista, que es un evangelista muy didáctico, porque seguramente, según creen la mayoría de los autores, tiene una relación con el pensamiento hebreo, ¿no? El pensamiento judío. Y al tener esa mentalidad judía, le hace actuar de una forma en la que los judíos se aprendían y se aprenden. Todo lo que es la Sagrada Escritura, bueno, el Antiguo Testamento, que es lo que ellos tienen, se lo aprenden de memoria. Ellos se ponen delante del libro y la Torá es a base de cabezazo y aprendérsela todo de memoria, ¿no? Porque eso es palabra de Dios y es sagrado. Por tanto, se lo aprenden, pues así es como actúa San Mateo. Y ahora lo iremos viendo, ¿no? Mirad, si nos metemos en su evangelio y nos metemos en la primera parte, yo lo he dividido, olvidarse de cómo está organizado en el libro, ¿vale? Porque yo lo voy a organizar, es lo mismo, pero organizado de manera distinta. Lo primero que vamos a adentrar es en la lengua. ¿En qué lenguaje está escrito? Pues, mirad, a nosotros nos ha llegado en griego. Nosotros lo que tenemos alrededor y el más antiguo, el papiro más antiguo y lo último que se ha encontrado en griego. ¿Qué ocurre? Que esto nos lleva a una cosa y es a un pequeño problema. ¿Por qué? Porque si nosotros cogemos los santos padres, entre ellos, pues principalmente, por ejemplo, Papía de Hierápolis, que fue el otro que vimos con San Marcos, que nos decía que el autor era San Marcos, pues dice lo siguiente: Mateo ordenó las sentencias en lengua hebrea y cada uno las interpretó según su capacidad. Pues aquí ya tenemos un problema. Nos ha llegado en lengua griega, pero nos habla de que Mateo
de que un tal Mateo había ordenado los dichos y hechos de Jesús de una forma pues ordenada, pero estaba escrito en lengua hebrea. Y es que incluso muchos santos padres nos hablan así, de un tal Mateo que había escrito, que teníamos el Evangelio, que estaba escrito en lengua hebrea, originariamente. ¿Qué ocurre? ¿Se trata de un escrito en lengua hebrea que después se tradujo al griego? ¿O se trata de un escrito en griego, pero con un tinte semítico? Es decir, con un tinte judío. Porque sí que es verdad que hay momentos en los que uno no termina de entender, porque si fue escrito en griego, por ejemplo, si cogemos el Evangelio de Mateo, el momento en el que le dice, le pusieron por nombre Jesús, dice, porque él salvaría al pueblo de los pecados. Esto es lo que dice el Evangelio de San Mateo, cuando le dice que han puesto al nombre de Cristo, le pusieron Jesús. Claro, esto es una persona que sabe que la palabra Jesús en hebreo significa Jesús salva, pues dice perfecto, ¿no? Claro, tiene sentido, ¿no? Le pusieron nombre Jesús porque él salvaría a su pueblo de los pecados. Si esto está escrito en hebreo, pues tiene sentido. Pero si no está escrito en hebreo, una persona griega lo ve y dice, sí, Jesús que salvaría al pueblo de los pecados, y dice, sí, pero no entiendo por qué salvaría al pueblo de los pecados. ¿Qué sentido tiene eso? Porque sí se llama Jesús, pero ¿qué pasa con la palabra Jesús? Entonces, esos son detalles concretos que nos hacen pensar, y algunos a darle vuelta a decir, bueno, que la lengua, pues quizás, ya iremos viendo ahora cuando hablemos del autor después, quizás pudiera ser escrito en hebreo, pero no se sabe, ¿vale? Lo que sí se sabe es que los últimos escritos, los escritos que tenemos más antiguos, de San Mateo, del Evangelio según San Mateo, están escritos en griego, y eso es lo que tenemos, ¿vale? Que fuera escrito en hebreo o en griego, no lo sabemos. Sí que es verdad que si es un griego judaizante, es decir, un griego que tiene tendencias judías, de forma que tiene expresiones y formas de verse que dice uno, aquí tiene expresiones muy judías, ¿no? Incluso el estilo, que ahora lo veremos, le pasa lo mismo, ¿no? Porque si hablamos del estilo, como estoy diciendo ahora mismo, que es el segundo punto, ¿qué estilo tiene? Pues fijaros qué cosa más curiosa, que el estilo que tiene el Evangelio de San Mateo es un estilo de sinagoga. De sinagoga. Es decir, que esto es lo que yo estaba diciendo al principio. El evangelista Mateo, cuando está escribiendo su Evangelio, lo escribe de una forma muy judía. Entonces, todo el estilo y toda la forma como lo va llevando y como está escribiendo, lo hace de tal manera que todo suena muy a cuando en la sinagoga el jefe de la sinagoga pues estaba explicando las cosas. ¿Por qué? Porque lo hace de tal manera que es muy cuadriculado, haciendo paralelismo. Mirad, hay dos cosas, y aunque bueno, hay mucho estilo, muchas cosas de lo que es el Evangelio de San Mateo, quiero que os quedéis con dos, ¿vale? Uno, el estilo judío, los escritos judíos del Antiguo Testamento se destacan sobre todo por una estructura concéntrica. ¿Qué es esto? Mirad, cuando nosotros pensamos en cómo piensan las personas de Occidente, ¿vale? De los que somos nosotros, las personas de Europa, ¿vale? De Europa occidental. Nosotros tenemos un pensamiento lineal. ¿Qué me refiero con un pensamiento lineal? Nosotros tenemos un pensamiento de que todo tiene un comienzo y tiene un fin, y todo es lineal, ¿vale? Todo empieza, tiene un ritmo de vida y todo tiene su momento de conclusión final. Para la mentalidad oriental, concretamente la mentalidad hebrea, no es una mentalidad así, sino que es una mentalidad de forma concéntrica, circular. Es decir, la persona piensa algo y es todo como que todo da vuelta en torno a ese pensamiento, ¿no? Y da vuelta, y da vuelta, y da vuelta, y da vuelta alrededor de esa forma de aquello que está pensando. Entonces, a la hora de escribir, se traduce igual. Es decir, los autores más occidentales tienden a tener una estructura, ¿no? Pues tiene un índice que tiene un principio, tiene un final, todo estructurado. Primero pongo una introducción, después lo pongo de forma ordenada y después al final una conclusión, de forma que lo ordene todo, ¿no? Que está todo ordenado. La mentalidad judía no. La mentalidad judía tiene una forma de escribir, de una forma dándole vueltas, ¿no? De forma que normalmente tú coges,
y ahora, es decir, tú coges, por ejemplo, donde está escrito el Padre Nuestro, y si miras para atrás y mira para adelante, te encuentras de que en el centro está el Padre Nuestro y en torno a él gira todo ese pensamiento de lo que está centrado el Padre Nuestro. Fijaros, si nos vamos concretamente a la página 164, podemos ver que existe una introducción narrativa, un exordio, una declaración programática, y ahora empieza la justicia mayor y el prójimo, la justicia mayor y el Padre, y mete el Padre Nuestro. Y después tiene la justicia mayor y las criaturas, una síntesis de la justicia mayor, la exhortación final y la conclusión narrativa. Fijaros que todo lo ha centrado en el aspecto del Padre Nuestro, y para centrarlo en el Padre Nuestro ha hecho como una especie como de encajamiento, ¿no? Una introducción muy grande todo al principio que va entrando, y después, como si fuera, como si le diera la vuelta a la tortilla, lo mismo pero al revés, hasta que termina con la conclusión. Eso es un pensamiento de la parte oriental, porque los orientales piensan más así. Fijaros, cuando os lo digo para que lo hagamos de una forma visto en la actualidad, ¿no? Bueno, actualidad entre comillas, ¿no? Fijaros, cuando tú coges un escrito de San Juan Pablo II, una encíclica, y tú dices, ¡qué enfarragosa! Porque no es nuestro pensamiento. Porque San Juan Pablo II, la forma que escribir que tenía era esta. Es decir, coge un tema y le da vueltas. Sin embargo, cogía un escrito de Benedicto XVI, tú te ponías a leerlo y dices, qué estructurado, qué sencillo, pon, no te pierdes. Y dices, ¿y esto cómo es? Y dices, qué bien escribía. No, los dos escribían bien. Lo que pasa es que uno tenía un pensamiento de esta perspectiva y el otro lo tenía de otra. Fijaros, para que entendáis lo que me quiero referir, ¿vale? Bueno, pues esto ocurre con los escritos de San Mateo. Tienen todos una visión concéntrica, es decir, todos van en torno a un centro. Por eso tiene un mensaje, es decir, su escrito tiene estilo, ¿cómo se llama? Estilo no, sí, un estilo inclusivo, ¿no? Muchas veces, es decir, que repiten un término al principio y otro al final, que de golpe te aparece cosas que se repiten varias veces. Es decir, ¿por qué? Porque está puesto de tal manera en el que todo está dándole vueltas a un mismo centro, ¿no? Para meter la idea en el lugar central y darle vueltas, ¿no? Porque es la mentalidad judía. Y después también otra forma que tenían los judíos, una es el pensamiento concéntrico, y el otro es una cosa que se llama paralelismo. Esto era muy judío. ¿Qué es un paralelismo? Pero el paralelismo es que tú coges una cosa, una frase, y en la siguiente frase mete la misma frase pero cambiándola, por ejemplo, al final. Eso se llama paralelismo antitético. Es decir, en el que pone una cosa, una frase que está diciendo una realidad, y cuando pone la siguiente frase pone lo contrario a lo que es esa realidad a lo que ha dicho, ¿no? Para verlo de una forma más clara, cogemos claramente lo que tenemos en la página 163, ¿no? Por ejemplo, un paralelismo antitético. Todo aquel, Mateo 10, ¿no? 32. Todo aquel que me confiese ante los hombres, yo también lo confesaré ante mi Padre que está en los cielos. Pero el que me niegue ante los hombres, le negaré también ante mi Padre que está en los cielos. O sea, son dos frases similares, pero que dicen cosas distintas. Es decir, es una antítesis de lo que ha dicho en la primera expresión, ¿vale? Paralelismo sinonímico, es decir, similar. Pues vemos, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Está diciendo lo mismo, pero con una expresión distinta. Es un paralelismo. Este es de un sinónimo y el otro es de una antítesis, de una cosa distinta. Pues esto también es un pensamiento muy judío. En el Antiguo Testamento nos encontramos esto continuamente. Un pensamiento en el que, para poder mostrar qué es lo que quiere decir, te dice primero una expresión y después la contraria diciendo algo distinto. Algo distinto para que la persona capte lo que quiere decir. Incluso en frases más largas, como podéis ver debajo, en terreno más extenso, dice lo mismo. Cuando está hablando de todo aquel que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Todo aquel que no escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena.
Es un paralelismo antitético. Esto es de San Mateo. O sea que cuando ustedes escuchéis algo así, ya sabéis de dónde viene. Es decir, cuando escuchéis un evangelio, alguien que está diciendo, como dice en el evangelio, y digáis, y escuchéis tiquití, 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 pues ya está diciendo que esa antítesis ya está diciendo, esto viene de San Mateo, ¿vale? Porque quizás, es decir, vamos a ver, esto no nos queremos decir que Jesucristo nos dijera frases así. Es más, seguramente Jesucristo, al ser judío, muchas de las expresiones, muchas de las cosas las diría así, porque para eso era judío y su pensamiento era igual. Pero sí que es verdad que a la hora de escribirlo, este evangelista, San Mateo, lo hace de esta forma para mostrar a esa comunidad judeocristiana que tiene delante, que ahora lo veremos, pues que lo entiendan y capten bien el pensamiento de lo que quieren transmitir, ¿no? Y por eso se repiten palabras, se repiten expresiones, porque es la forma que tienen de escribir los judíos, ¿vale? Así que, para centrar todo lo que viene ahí, que vienen muchas cosas de estilo, nos quedamos con dos, ¿vale? Porque a esos dos se centra todo lo demás. Y es el pensamiento concéntrico, es decir, que todo gira en torno, porque es un pensamiento judío, y la segunda que es que actúa con paralelismos. Es decir, pone frases similares, de forma que la persona primero diga una cosa y después dice algo distinto, para que pueda captar el sentido de lo que realmente quería mostrar, ¿vale? Pues hemos visto la lengua y hemos visto el estilo, ¿vale? De San Mateo. Nos vamos a meter ahora en el autor. ¿Quién es el autor? Bueno, pues diríamos, bueno, es San Mateo, ¿verdad? Bueno, pues esto fue así hasta la época moderna, ¿vale? Como siempre pasa. Es decir, en la época moderna, cuando se pone en cuestión todo el pensamiento de lo que se creía en la tradición, ¿no? Mirad, desde principios del siglo II, entre ellos Hierápolis, que ya lo hemos visto, Papía de Hierápolis, hablan de que el autor, y se creía que el autor del primer evangelio era San Mateo. Y este es el pensamiento que ha existido desde siempre. El mismo San Mateo, apóstol, es el que escribe luego el evangelio, ¿no? ¿Qué ocurre? Que es verdad que esto incluso es más como una curiosidad. En Mateo 13, 52, San Mateo dice una cosa muy curiosa, y es que él habla de que el escribano, bueno, lo voy a leer porque es verdad que queda mucho más, se entiende mucho mejor, ¿no? Página 165. En Mateo 13, 52 dice: por esto, todo escriba iniciado en el discipulado del reino de los cielos es semejante a un hombre dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Qué quiero decir? Porque digo curioso. Porque si es San Mateo el escriba, el que sabía escribir, el que Jesucristo llama y que lo elige, cuando San Mateo dice esto, está pensando en sí mismo. Y fijaros que dice: todo escriba iniciado en el discipulado del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Curiosamente, en el Evangelio de San Mateo se basa mucho en no olvidarse del Antiguo Testamento, cosas viejas, pero meter la novedad de Cristo y del reino de los cielos con las cosas nuevas. O sea que son detalles concretos que uno dice: joder, pues esto tiene mucha sustancia, ¿verdad? Para decir que el autor sea San Mateo, ¿vale? Como a lo largo de toda la tradición hasta el siglo XVIII, pues se ha creído. ¿Qué pasa? Que si nosotros cogemos concretamente el pensamiento que a partir del siglo XVIII entra, en el que, o no sé si os acordáis de cómo fueron escritos los evangelios, no sé si recordáis que había una corriente muy fuerte en la que hablaba que Mateo, para escribir su evangelio, había cogido su propia fuente, es decir, la fuente de San Mateo, más la fuente del evangelio de San Marcos, más la fuente Q que se conocía. No sé si os acordáis de esto. Si nosotros cogemos eso, ¿vale?, tenemos un problema. Y aquí es donde vienen los autores que empezaron a poner entredicho que fuera San Mateo el que lo escribiera. Y es: si nosotros creemos
que el Evangelio de San Mateo se escribe posterior al de San Marcos y San Mateo para ello utiliza la fuente de San Marcos para escribir su propio Evangelio, existe una contradicción. Y voy a decir, ¿por qué? Pues muy sencillo. Porque Marcos no fue apóstol. Marcos no conoció a Jesucristo, seguramente. Mateo sí. Usted debe imaginarse que para hablar del padre Lázaro, pues fallece por casualidad o se va el padre Lázaro de aquí de la parroquia y aparece un monaguillo nuevo y decide escribir un libro a partir de lo que me ha escuchado a mí del padre Lázaro. Y de golpe llega Luis Rossetti y dice, voy a escribir sobre el padre Lázaro. Y lo que hace es copiar a ese niño para escribir su propio testimonio del padre Lázaro. No tiene sentido. Es decir, San Mateo tendría que utilizar sus propias palabras. Pero claro, esto es si cogemos como fuente sustancial que el Evangelio de San Mateo se escribe posterior al Evangelio de San Marcos y utiliza a San Marcos como el autor, como fuente para escribir su propio Evangelio. Hay otros autores que dicen que esto no es así. Es que no sé si me estáis captando lo que quiero decir. No sé si me tengo que ir a la pizarra. Se coge. Si hay alguien que no lo coja, me lo diga, yo lo escribo ahora mismo en la pizarra. ¿Cogéis lo que quiero decir? Vale. Es decir, esto es muy importante. Si nosotros cogemos ese testimonio, esa forma, ese planteamiento que cogen personas del siglo XVIII, que hablan de que San Mateo es posterior y que utiliza la fuente de San Marcos para escribir su Evangelio, tenemos un inconveniente. ¿Por qué San Marcos utiliza esa fuente? San Mateo utiliza esa fuente. Si él es apóstol, si él conocía al Señor de tú a tú, no tiene sentido. Entonces, a partir de ahí, pues se crea una contradicción de decir, bueno, ¿quién lo escribió? ¿Quién lo escribió? ¿Quién no lo escribió? ¿Por qué se lo escribió de esta manera? ¿Y por qué tiene esta realidad? Bueno, pues realmente el autor, si cogemos la tradición, la mayoría te van a decir que el Evangelio fue escrito por San Mateo en lengua hebrea. Si cogemos el pensamiento actual de muchas de las personas, te dicen que el escrito está en griego, que a lo mejor habría anteriormente algún escrito de dichos y hechos de San Mateo y que un discípulo posterior reelaboraría todo y cogería de San Marcos, de San Mateo y haría el Evangelio de San Mateo, pues también puede ser, ¿vale? Que esa es la siguiente opción. Es decir, la tercera opción es, primera opción, San Mateo escribe el Evangelio y se acabó. Segunda opción, que un autor anónimo le pusiera por nombre Mateo a su Evangelio y cogiera de la fuente Q, de la fuente de Marcos y de su propia fuente para escribir su Evangelio. O la tercera, que existiera un protoevangelio de San Mateo y que el discípulo posterior de San Mateo cogiera de los dichos y hechos que tenía del Evangelio de protoevangelio de San Mateo, por otro lado la fuente de Marcos y por otro lado la fuente Q, y escribiera el Evangelio de San Mateo tal cual lo conocemos en lengua griega. ¿Posible? Pues puede ser, ¿vale? No se sabe. Pero bueno, yo digo todas las posibilidades porque aquí estamos para que sepáis los pensamientos por dónde van y cuáles son los más conocidos y los más populares, que son estos tres concretamente, ¿vale? ¿Qué tenemos que creer nosotros? Bueno, yo personalmente lo que digo, yo siempre digo, para mí personalmente, esto es Juan Ramón, para mí la tradición siempre tiene mucha fuerza. Porque lo que diga, si un santo padre del siglo II te dice una cosa, porque yo voy a negarlo, ¿vale? Eso digo yo, Juan Ramón, ¿vale? La Iglesia no te dice claramente, como ya vimos la otra vez, no te dice el Evangelio fue escrito por San Mateo. Eso no lo dice la Iglesia, ¿vale? Seguimos. Después de haber visto al autor, nos vamos a la fecha. ¿En qué fecha pudo haberse escrito el Evangelio? Bueno, pues imagino que según lo cojamos, si fue escrito por Mateo o no fue escrito por Mateo, pues cada autor, cada teólogo, cada biblista lo pondrá una etapa distinta. Sí que es verdad que nadie lo pone posterior al año 90. ¿Por qué? Porque hay un santo padre que se llama Ignacio de Antioquía que menciona, no lo menciona, sino que es decir, ¿cómo se dice? Cuando tú coges una frase del Evangelio y la escribes en otro escrito, una cita, es decir, cita bíblicamente a San Mateo.
Es decir, porque solamente está en ese evangelio. Y esta persona del año 90, porque San Ignacio de Antioquía muere, creo que es en el 99, si no me equivoco, cuando estaba de obispo en la comunidad de Antioquía, él, en uno de sus escritos, que es un padre apostólico, porque él escuchó la predicación de San Pedro, él tiene por fuente y tiene por eso, pues, una cita bíblica del Evangelio de San Mateo, que solamente está en él, 3 veces. Utiliza 3 citas distintas. Esto nos hace ver que no pudo escribirse posteriormente al año 90. Y con anterioridad, pues se piensa que no pudo ser antes que el Evangelio de San Marcos, porque si el Evangelio de San Marcos se piensa que es el primero. Y por tanto, entre el año 60 y el año 90. A partir de aquí, ¿qué se nos dice? Pues bueno, pues los que piensan que fue escrito por el evangelista San Mateo, piensan que fue en torno al año 60. Y los que piensan que no fue San Mateo, sino que fue un autor anónimo, que no se conoce, dice que fue en torno al año 80. ¿Para dónde? Lugar, punto número 5. El lugar se piensa que fue para Antioquía. ¿Por qué? Porque Antioquía, la ciudad de Antioquía, que aquí metemos las dos cosas a la vez, tanto lugar, que es el punto número 5, como el destinatario, que es el punto número 5, la comunidad de Antioquía es una comunidad judeocristiana, es decir, una comunidad que en su mayoría eran personas judías. Cada vez iban entrando más personas, venía de los gentiles, conversos de los gentiles, pero la mayoría eran personas judías. El hecho concreto de que San Ignacio cite a San Mateo en 3 ocasiones nos hace ver que lo conocía. Por lo menos el evangelio este estaba muy cerca, ¿no? Lo tenía muy cercano, ¿no? No se había extendido, o si se había extendido, había sido de una zona muy cercana. Y por tanto, al mezclar, pues que el evangelio tiene un tinte judeocristiano, como lo hemos visto ahora mismo cuando hemos hablado del estilo, y ver que la comunidad a la cual se destina es una comunidad judeocristiana, y darnos cuenta de que San Ignacio, que era el obispo de aquel lugar, menciona el evangelio 3 veces, pues la mayoría, es más, ampliamente piensan los estudiosos que el evangelio fue escrito para en aquel lugar, y seguramente para aquella comunidad, para la comunidad de Antioquía, ¿vale? De forma que tanto el lugar donde fue escrito como los destinatarios de aquel evangelio seguramente fue la comunidad de Antioquía, ¿vale? Y ya finalmente terminamos con una parte mucho que esto es más bonito, a mí personalmente me gusta más, porque ya empezamos a entrar dentro de masticar un poquito el evangelio, ¿no? Bueno, vimos, si recordáis el evangelio de San Marcos, que estaba escrito de una forma muy estructurada, ¿verdad? Es decir, tenía una introducción, tenía una primera parte que hablaba de lo que era, quién es ese Mesías, hasta que llegaba Pedro y mostraba que decía, tú eres el Cristo, y después otra segunda parte que hablaba de quién era ese Mesías, qué función tenía, que él era el Hijo de Dios, ¿no? Y entonces terminaba pues con Jesucristo en la muerte de cruz y diciendo el romano, ¿no? Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios, ¿no? Entonces, de forma que veíamos que el evangelista de San Marcos habría hecho el evangelio de una forma muy estructurada para explicar quién era Cristo, ¿no? Pues, ¿cuál es la estructura que tiene este evangelio? Hay 3, ¿vale? La última voy a poner la que es más conocida y más común, ¿vale? La primera es la que fue muy popular, incluso si tú preguntas a la mayoría de los curas mayores, y seguramente si aquí alguno de los que está aquí presente estudió en algún momento sobre la Biblia, es la que va a conocer. Y no va a decir, no te extrañe que San Mateo lo utilizara, pero no está centrado ahí. Y es el modelo de lo que se conoce como los 5 libros, ¿vale? ¿Qué es esto? Mira, si tú coges el Evangelio de San Mateo, tiene una primera parte que es toda la parte de la infancia, y cuando termina empieza Jesucristo a predicar. Entonces San Mateo lo que hace es que Jesucristo se sube a lo alto de un monte
Y Jesucristo empieza a hablar. Además, dice así. Y el Señor dijo, y Jesucristo dijo, Jesús dijo. Y entonces empieza a dar un discurso larguísimo y dice, terminadas Jesús estas palabras, y pasa alguna realidad. Después dice, subí al monte y otro discurso. Y dijo este discurso. Y eso lo hace 5 veces. Y la última vez, la quinta, dice, habiendo Jesús terminado todos estos discursos, de forma que San Mateo muestra que ha concluido todos los discursos. Y sigue para adelante. Pues durante gran parte de la historia, de la historia reciente de la Iglesia, de los teólogos recientes, han tenido este pensamiento de que así fue escrito el Evangelio de San Mateo, con una mirada el modelo de los 5 libros. ¿Por qué? Porque ellos decían que, teniendo presente que el evangelista San Mateo era una persona judeocristiana, el número 5, o los 5 libros, para los judíos tiene un sentido bíblico muy importante, que es la Torá, ¿verdad? Pues Jesucristo viene a introducir la nueva Torá. Y por tanto, para introducir esta nueva Torá, pues San Mateo, para ayudar a la comunidad judeocristiana a entender qué era lo que él viene a mostrar, Jesucristo viene a mostrar, pues él escribe los discursos de Jesús en 5 grandes bloques. De forma que escribe pues 5 discursos grandísimos, donde mete todos los dichos y hechos de Jesús para mostrarnos que él trae la nueva Torá. Jesucristo es el nuevo Moisés que viene a traer esa realidad. ¿Qué ocurre? Que no incluye, y esto no se puede hablar como estructura realmente, porque no incluye ni la parte primaria, que es toda la parte de la infancia, que es fundamental para conocer quién es Cristo, porque tú en el evangelista San Mateo, si quitas la parte primera de la infancia de Jesús, te quedas en pañales, no le pillas el sentido de quién es Jesucristo. Es fundamental la parte de la infancia de San Mateo, pero es que para colmo también quita la parte de la pasión. Entonces, claro, tú dices que tiene una estructura de los 5 libros. A ver, si es verdad que San Mateo parece que lo muestra así, pero tú no puedes hablar de que la estructura del Evangelio de San Mateo solamente está fundamentada en estos 5 libros, porque 2 partes fundamentales, como es la infancia de Cristo para conocer quién es Él, y la pasión, muerte y resurrección, que es lo fundamental, lo quita de en medio, y por tanto no tenemos no mete como estructura 2 partes fundamentales. De forma que los autores actuales, este pensamiento, que es más, seguramente si esta charla la escucha el padre Lázaro, me dirá, pues Ramón, yo eso no lo sabía, porque este es el pensamiento que ha habido. Además, esto me lo enseñaron así en el seminario, lo digo para que lo tengáis en cuenta, fijaros. ¿Por qué? Porque los que me enseñaron a mí el Nuevo Testamento, pues eran sacerdotes que tenían pues esta enseñanza, no se habían actualizado con los pensamientos actuales, ¿no? de los escritores actuales, ¿no? Seguimos. El segundo estilo es el modelo concéntrico. Os he dicho que era un estilo muy judío, ¿no? Pues hay otros autores que hablan de que el modelo estructural que tiene el Evangelio de San Mateo es una estructura concéntrica, que tampoco se puede quitar. Es decir, yo también la veo, que no te extrañe que San Mateo lo hiciera así, porque para eso es judío. ¿Por qué? Porque es verdad que Mateo, en el capítulo 13, hay como un momento de inflexión, ¿no? Es como un momento de cambio dentro de todo lo que Jesucristo va predicando. De forma que se puede coger como esa la parte céntrica, ante el cual gira todo lo demás y todo el entorno. De forma que está escrito de una forma judeocristiana, ¿vale? ¿Vale? No está mal, ¿vale? Lo digo para que lo tengáis. Esto yo sé menos y por tanto no lo explico con total claridad, porque esta la entiendo menos. Y después tenemos la más conocida actualmente y la más popularizada, y la que la mayoría de los biblistas actuales están todos de acuerdo, la mayoría, en pensar que esta es la estructura del Evangelio, y es la siguiente: lo que se conoce como, tercer punto, modelo marquiano. Marquiano no es marciano, Marquiano es de San Marcos, ¿vale? Recordando San Marcos. Es decir, el Evangelio de San Marcos, dije que ¿cuál era el motivo fundamental de su Evangelio? Presentar a la persona de Cristo. Pues desde esa misma perspectiva dicen los
las personas que estudian el Evangelio de San Mateo, que San Mateo intenta demostrar quién es la persona de Cristo. Y para ello utiliza la misma forma, entre comillas, que el Evangelio de San Marcos. Y para eso vamos a irnos mejor a como aparece en la página 173, ¿vale? Para que lo veamos de una forma visual. Si veis la estructura al final, que aquí está hablando del modelo marquiano, como veis, dice que San Mateo está dividido de la siguiente manera. Una primera parte que habla de la persona de Jesús el Mesías, es decir, ¿quién es ese hombre? ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús de Nazaret? Entonces tiene una primera parte que al fin y al cabo es la infancia de Cristo, donde mete quién es la persona de Jesús, ¿vale? Una segunda parte en la que hace una proclamación de Jesús el Mesías, es decir, mete toda la parte de ese Mesías, qué es lo que nos ha dicho y qué es lo que hizo. Y una tercera última parte que es la pasión, muerte y resurrección de Jesús el Mesías. Es decir, esto es estructurar al fin y al cabo el Evangelio, porque hay algunos autores que te dicen, mira, el Evangelio de San Mateo realmente no tiene una estructura, es decir, es un autor que escribe y por tanto no tiene ninguna forma de decir voy a escribirlo de esta manera, sino que él se pone, bueno, pues lo voy a estructurar un poquito, pongo esto aquí al principio, sigo después con los dichos y hechos y después meto al final la pasión, muerte y resurrección, punto. No se mete en darle vuelta más a la estructura, pero sí que es verdad que bueno, que se ve que es verdad que lo estructuró de esta forma, porque haciéndolo así, haciendo el modelo marquiano, que es como se conoce, incluimos la infancia de Cristo e incluimos la parte final de lo que es la pasión, muerte y resurrección. Y no te extrañe que en lo que es la proclamación de Jesús el Mesías, San Mateo utilizara ese discurso de los 5 libros. ¿Vale? De esta forma, el modelo marquiano, que es el más extendido, puede incluir también el primer modelo que hemos visto antes. Yo no sé si tenéis alguna duda, alguna cuestión, algo que no os hayáis entendido del todo. Porque los evangelistas de aquella época, o mejor dicho, la comunidad cristiana de aquella época, no, cuando escriben los evangelios no están escritos para conocer, vamos a ver, no son una biografía. ¿Vale? El evangelio no es una biografía. Es más, ese suele ser el gran error que cometen las personas que acuden al Evangelio. Una persona que acude al Evangelio que no tiene ni idea de lo que es el Evangelio piensa que va a acercarse a una biografía de Cristo y no es así. Es decir, el Evangelio lo que intenta mostrar es quién es Jesús de Nazaret, y para explicar quién es Jesús de Nazaret pues cogen partes de su vida, ¿no? Cogen la parte de la infancia principalmente para ver desde la infancia que ya hacía referencia. Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, para hacer una similitud por ejemplo, de mi vocación, para que me entendáis lo que quiero referirme, ¿no? Yo cuando hablo de mi vocación, pues es verdad que si quiero contar cómo el Señor me llamó o lo que fuera, pues yo me pongo a pensar, digo, pues en mi infancia sucedieron acontecimientos que mi madre me cuenta y que digo yo, qué cosa más curiosa, ¿no? Porque yo decía esto, porque yo hacía lo otro, porque no sé cuánto, porque no sé qué. Son cosas que me pasaban en la infancia que después posteriormente, cuando yo las he recordado, he dicho, fíjate, parece que como el Señor desde chico ya me estaba llamando, ¿no? Desde el vientre materno, ¿no? Mi madre decía que se pone, Juan Ramón, tú cuando estabas en la barriga, fíjate, que yo me asomaba a la ventana y decía, Señor, yo quiero que este niño sea para ti. Bueno, esto es dato curioso. Si una persona quisiera escribir, pues la historia de Juan Ramón, que desgracia, ¿no? Pues para que lo vaya a leer. Pero si, pues mira, pues todo eso tenía un dato curioso que diría, pues fíjate, la madre desde el vientre materno ya ofrecía a su hijo para que fuera, y fíjate, al final fue sacerdote, ¿no? No sé si me explico. Es decir, cosas que acontecen en la infancia son muy importantes para desvelar esa vocación de aquella persona que predicó, ¿no? Y esa es la función. Cuando el evangelista escribía su evangelio, lo escribía para conocer los dichos y eso. Es más, Lucas es un autor es el último evangelio, ya lo veremos dentro de 2 semanas. Él sí dice, voy a intentar hacer pues todo lo que recogemos de Jesucristo, y si lo hace de una forma un poquito más histórica, entre comillas, porque parece que lo quiere. Después no es así, ya lo veremos por qué, pero sí es verdad que lo hace de una forma mucho más histórica, entre comillas, pero no hace una biografía, ¿vale? Los evangelios no son una biografía, son una
intención de explicar quién es Cristo. Claro, es que lo que he dicho al principio, a ver, lo que yo estoy diciendo ahora mismo es, te he puesto por delante todas las fuentes que hay. Es decir, eso es el pensamiento de ese autor. Pero hay personas, No, vamos a ver, la Biblia tiene que traducir a alguien. Es decir, la Biblia, tú coges esta Biblia, es decir, la tuya, ¿cuál es? ¿Qué Biblia es la que tú tienes? Pues la clásica de toda la vida. Ya, pero es que por eso, aquí viene la cosa. Las Biblias son traducidas, por ejemplo. De mi abuela, Esta es la Biblia de la Conferencia Episcopal Española. Es decir, ha habido un grupo de teólogos o biblistas de la Conferencia Episcopal que han cogido todo lo que se conoce de los evangelios y la han traducido. Bueno, el evangelio de toda la Biblia, y la han traducido entera. Entonces, estos autores, claro, pues eso, a lo mejor el que tú has conocido, el que tú tienes, ese traductor de la Biblia, aquel que tradujo el Evangelio de San Mateo, porque para tener esa Biblia traducida, está traducida de distintos idiomas. Pues el que la tradujo de los distintos idiomas, él dice que el Evangelio de San Mateo fue escrito en arameo. Pero si tú coges el autor, por ejemplo, de no te dice lo mismo. Y si tú coges el autor del libro por ejemplo, de la Biblia de Jerusalén, te dice algo distinto. Es decir, cada autor te da... Sí, pero hay, por ejemplo, la biblioteca de autores en el BAC, digamos, la más reconocida por la Conferencia Episcopal Española, ¿no? Bueno, tú sabes, hay sí algunas que sí, algunas cosas que no, depende. A ver, tenéis que entender que va evolucionando. Os he dicho antes, tenía pensamiento de que la estructura del Evangelio de San Mateo era la de los 5 libros. Esto fue hace 20 años. Actualmente, 20 años, 30, y durante 50, 60 años se ha planteado como la estructura del Evangelio de San Mateo como la de la estructura y modelo de los 5 libros. Sin embargo, actualmente la mayoría de los autores han cambiado y han dicho no. Puede que sí, pero tiene más sentido si lo veramos desde esta perspectiva. Pues lo mismo, es decir que nosotros actualmente no tenemos a nadie que haya estado allí con San Mateo o con el autor concretamente, no lo sabemos, que escribiera el Evangelio según San Mateo. Y ahí está mirando, pues mira, sí, lo escribió San Mateo, lo escribió en arameo, porque tengo aquí los escritos, no sé cuánto. No, nosotros tenemos que hacer ciencia. Y la ciencia se basa por medio de las hipótesis y teorías. Y las hipótesis y teorías no quieren decir que sean así. Las hipótesis y teorías en ciencia es que todo es así hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, ahora mismo la ley de la gravedad, ¿por qué es ley de la gravedad? Porque realmente se cumple la realidad. Si nos vamos, por ejemplo, a la teoría de la evolución, es una teoría, no es una ley. Es decir, está en menor grado. Si en un momento determinado se descubre algo que cambie la ley de la evolución, la teoría de la evolución, pues la cambiará, porque no es una ley, es una teoría, que tiene mucha fuerza. Y hay otras cosas que se llaman hipótesis. Es decir, que una persona opina y piensa una cosa, y hay otra que opina y piensa otra hipótesis, y hay otra persona que opina y piensa otra hipótesis, porque no hay ni teoría ni hay ley. Pues esto pasa igual. Es decir, en el Evangelio, ¿qué es lo que tiene que ser ley para nosotros? Que es un Evangelio canónico. Es decir, que es un escrito que para nosotros contiene dentro de sí una verdad revelada. Y es que nos habla de la persona de Cristo. Y para nosotros eso es lo fundamental. ¿Quién lo escribió? ¿Cómo lo escribió? ¿En qué lengua lo escribió? ¿En qué estilo lo escribió? Es decir, lo que estamos hablando del armazón, que es lo que hemos visto hoy del Evangelio de San Mateo, eso al fin y al cabo da lo mismo, entre comillas, para nosotros los cristianos. Eso no tiene para nosotros una envergadura de importancia. Para nosotros es una cosa secundaria. ¿Que descubrimos que el Evangelio lo escribió San Mateo? Pues mira, la tradición ha dicho la verdad. ¿Que descubrimos que fue un discípulo de San Mateo? Pues bendito sea Dios, que escribió un Evangelio que para nosotros nos ha servido para toda la vida cristiana de una forma impresionante y que ha convertido el corazón de muchísimas personas hacia Dios. Pues bendito sea Dios. Entonces en estos autores pues pasa esta realidad, ¿vale? Es lo que yo he dicho, es decir, nos vamos a la patrística, nos vamos a la tradición cristiana y nos dice que el Evangelio fue escrito en arameo. Pero si nos vamos a los científicos que estudian el Evangelio, te dicen sí, pero no. Y empiezan a dudar. ¿Por qué? Por cosas concretas. Y sobre todo, yo pienso, esto ya, es decir,
vamos a abrir un paréntesis de pensamiento personal para mí, ¿eh? Esto no voy a meter, esto es Juan Ramón, ideas según Juan Ramón, no lo que dice la Iglesia ni lo que diga nada, esto es Juan Ramón, ¿vale? Para mí personalmente, pienso que en el siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, exige toda esta situación de poner en duda todo lo que aparece en la Sagrada Escritura y todo lo que es como creído desde siempre se pone siempre en duda. Porque esto pasa. ¿Por qué? Porque debido a la ciencia, la evolución que tenía, todas estas cosas, todo lo que es la fe se pone en duda. Y cuando se pone en duda, pues se pone en duda todo. Y esto es algo de la tradición. Esto es algo es decir, todos los santos padres dicen que el Evangelio fue escrito por San Mateo en arameo. Y ahora llegan en el siglo XVIII y... No, es que el Evangelio de San Mateo fue escrito utilizando San Marcos porque mira, tiene similitudes. Y yo me pongo a mirar y digo yo, joder, es que eso no pudo pasar así tal cual y el evangelista lo escribiera tal cual porque así fue como pasó. ¿Tanto vale o nos tenemos que dar vueltas? Pero claro, esto lo pienso yo, ¿vale? Es decir, para mí personalmente, la verdad que yo no soy una persona que haya estudiado los evangelios, yo no soy una persona experta, es decir, yo no he estudiado Biblia. Si hubiera estudiado Biblia, pues daría las cosas con mucha más similitud. Pero desde mi punto de vista pienso que principalmente todo viene de ahí, como que se quiere poner en cuestión cosas tan fundamentales. ¿Por qué no pudo ser escrito el Evangelio de San Mateo? ¿Por qué tenemos que poner en duda a todos los santos padres? Si todos los santos padres dicen fue escrito en arameo por San Mateo, ¿y por qué nosotros tenemos que decir que no? Eso como San Marcos. Estaba clarísimo. Bueno, pues hay gente que lo duda que fue escrito por San Marcos. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que poner en duda todo. Y se cogen en cuestiones literarias y no sé cuánto para decir, no, porque es claro, porque es que esto que está aquí... Claro, si tú estás diciendo que el Evangelio de San Mateo es posterior al de San Marcos y que San Mateo utilizó a San Marcos, pues claro, pues sí nos vamos así. Ahora, como dije yo al principio, ¿y por qué no cada uno pudo escribirlo como le vino en gana, sin utilizar ninguna fuente? ¿Que hay dicho y hecho que son muy similares? Claro, es que eso es el que lo dijo fue el Señor. Y el que lo hizo fue el Señor. ¿Que se tiene que aparecer? Pues claro que se tiene que aparecer. ¿Que hay contradicciones? Pues normal. Es que es lógico. Cuando escribe una persona una cosa y la escribe otra, pues tiene que haber a veces contradicciones porque uno lo entiende de una manera y otro entiende de otra. Y cuando se van, pues muchas veces hasta por la misma traducción se puede cambiar. Es decir, esto es Juan Ramón, ¿vale? Pero bueno, yo creo que me da a mí la sensación de que por aquí va la cosa realmente todo, ¿vale? Así que bueno, vamos a terminar pues poniéndonos en manos de la Virgen María para que ella nos ayude a entender bien su Evangelio, el Evangelio según San Mateo, y nos haga pues comprender el sentido de la fe cristiana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.